Nuestro grupo es el número 6. Nos tocó investigar sobre la minería ilegal en el Perú. ¿En qué consiste la minería ilegal? Es la explotación de zonas, lugares y espacios que estén prohibidas por la ley, ya que afectan a la flora, fauna y al humano. Para entender mejor la minería ilegal consiste en realizar actividades sin importar los derechos de otros, por ejemplo, en áreas protegidas, en reservas naturales, y esto genera a sus alrededores la explotación sexual, la trata de personas, el trabajo infantil, la explotación laboral. También contaminan ríos, lagunas, eh, utilizan equipos y maquinarias demasiado grandes para el tipo de minería que emplean. Y es por todo esto que la minería ilegal no se puede formalizar y por ende está penado. Definición de minería ilegal también lo podemos encontrar en el decreto legislativo 1105 publicado en el año 2012. ¿Cuál es la situación actual de la minería ilegal en el Perú? La minería ilegal en el Perú está creciendo cada vez más. En enero, funcionarios de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental FEMA junto a la Marina de Guerra realizaron un operativo en el río Milanoski, en donde intervinieron 3 campamentos de minería ilegal. En febrero, la NASA publicó una foto que muestra efectos que ocasiona la minería ilegal en Madre de Dios, como se visualiza en la imagen. En marzo, Minan creó la unidad que se llama UNIDA. Esta unidad fue creada para enfrentar los delitos ambientales y a sus defensores. Estos defensores muchas veces son amenazados a muerte, son lastimados, incluso no solo ellos, también su familia. Un reporte del proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina MAP, ¿ya?, dio como resultado que 204 hectáreas fueron deforestadas por la minería ilegal en zonas aledañas al río Pariamán. Como se ve en la imagen, en octubre del 2020 a marzo del 2021 hay un gran avance en la minería ilegal. Proyecto de ley 5706 y 5881 proponen ampliar una vez más el plazo para la inscripción del Registro Integral de Formalización Minera, REINFO. Estos proyectos de ley benefician a la minería ilegal, ya que mineros que se encuentran en el proceso de inscripción para la formalización van a poder seguir explotando y contaminando a su manera, sin importarle nada. En octubre, la semana pasada, salió una investigación del periodista Manuel Coyaquispe, publicada en el portal Inforegión, en donde explica los asesinatos ocurridos por la seguridad de estos mineros ilegales. Esto, más que todo, se refiere a asesinatos ocurridos en La Pampa, en Madre de Dios, que es la región que se ve más afectada en dicho departamento. Mi nombre es Melio Caña Rojas y el tema que me ha tocado hoy es ¿qué derechos y bienes protegidos vulnera la minería ilegal? La minería ilegal viola el derecho a la sociedad peruana de preservar su medio ambiente y por tanto debe aplicarse a la ley para su erradicación. El derecho a los pueblos indígenas a un ambiente sano y adecuado para la vida, a la participación ciudadana en la gestión de recursos naturales, el agua, a la salud, a la participación ciudadana en gestión ambiental. Según el decreto número 011-2011 de Minan autoriza la constitución del fideicomiso para la administración de recursos recaudados por concepto de multas impuestas por infracciones a normas ambientales. En el artículo 2, el fondo de fideicomiso está constituido por los recursos provenientes del pago de multas por concepto de infracción a las normas ambientales impuestas y hechas efectivas por las entidades con facultades para la fiscalización ambiental. Problemática. El descontento de la población ha destacado una ola de crecientes conflictos sociales que amenazan la viabilidad del sector importante de nuestro país, que ha dinamizado la economía nacional. Conclusión, la comunidad accederá a un real empoderamiento ciudadano con compromiso y responsabilidad, así como fondos propios para invertirlos en el desarrollo sostenible de sus comunidades, con lo cual la inclusión financiera sería una realidad. Decreto legislativo número 1102 incorpora el Código Penal de Delitos de la Minería Ilegal, según el Código Penal 307A, delito de minería ilegal. Problemática. Representante de la Fiscalía Provisional Transitoria especializada en materias ambiental de la libertad y agentes de la Policía Nacional ejecutaron un operativo conjunto contra la minería ilegal e intervinieron 9 campamentos levantados por personas que se dedican a esta actividad en la provincia liberteña de Gran Chimú.
Conclusión, se vienen realizando las diligencias por el delito de minería ilegal en su forma agravada, tipificando en el artículo 7A del Código Penal concordante con la agravante precisa y penada en el inciso 4. Según el decreto legislativo número 1105 que establece las disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, el artículo 1, objetivo y ámbito de aplicación. Problemática. En el caso de Puno, la FEMA logró la sentencia de 8 años de pena privativa de la libertad efectiva para Alejandra Laime Pallí y Vicente Quillaramo. Ambos desarrollaban actividades mineras en el lugar denominado La Muna. Estas actividades se realizaban sin contar con la autorización de la Dirección Regional de Energías y Minas de Puno y tampoco se encontraban sometidos al proceso de formalización minero establecido con los decretos legislativos 1105 y 1336. Conclusión. Ambas personas además tendrán que pagar una reparación civil de 10.000 soles, el pago de 1.686 soles por concepto de multa e inhabilitación por 8 años para que no puedan adquirir ninguna concesión minera de labor general de beneficio ni para que puedan comercializar minerales. Gracias. Buenas tardes, profesora. En este punto vamos a hablar sobre las diferencias entre la minería ilegal, informal y artesanal. Para ello es necesario tener en cuenta las características de cada una, a fin de que se logre tener una clara perspectiva y conclusión final respecto a las diferencias que podemos sacar. Bien, en este caso la minería informal se dice que se desarrolla en lugares prohibidos. En cuanto a los trabajadores, atentan contra la seguridad y salud en el trabajo, así como las normas laborales, pues ellos se ejercerían sus actividades en condiciones deplorables. Tal como vemos aquí en pantalla, también nos indica que no cuentan con un título minero, no está reconocida como un pequeño productor y también incumplen con el pago de tributos. Bien, en el caso de la minería ilegal, todas las características que se mencionó en un principio con la minería informal también se aplican aquí. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia relevante es de que en el caso de la minería ilegal no puede llegar a formalizarse. Caso contrario, ocurre en la minería informal, pues estos sí pueden llegar a hacerlo conforme a la legislación vigente. Bien, haciendo mención de la minería artesanal, nos indica que esta actividad informal genera empleo indecente, pero que permite a la supervivencia de las personas que se encuentran en sus alrededores. En este caso, no, el Banco Mundial la define como una minería primaria, caracterizada por individuos o grupos que explotan depósitos en pequeña escala, con métodos manuales y equipos sencillos o simples. En el caso de la legislación nacional, la define como una fuerte generación de empleos y beneficios colaterales productivos. Como experiencia personal, recuerdo que cuando yo era pequeño, eh, en cierta parte del río Rímac, habían personas que recolectaban piedritas de oro. Y uno se preguntaba, ¿cómo lo hacen? ¿De dónde salen esas piedras de oro? ¿Es legal eso? De acuerdo al análisis que hemos realizado en este punto, se podría decir que el ejemplo que se acaba de mencionar es la pura minería artesanal, dado que estos no contaban o no cuentan con los utensilios o con los instrumentos, mejor dicho, para realizar la actividad que se está suscitando en este extremo. Otras diferencias que también existen es que en el caso de la minería ilegal, como bien se dijo en un principio, no puede llegar a ser formalizada. Eh, en el caso de la minería informal, también se dijo, sí puede llegar a serlo, al igual que la minería artesanal, siempre en cuando cumplan con los requisitos legales. Por otro lado,
En caso de la minería ilegal, se realiza en zonas donde la extracción es prohibida, como bien se dijo. Entiéndase áreas naturales, protegidas, ríos, lagunas, mientras que la minería informal realizan actividades en zonas permitidas, pero que también están bajo riesgo. Es por eso que en un principio se dijo que son zonas prohibidas. En el caso de la minería ilegal e informal, no tienen una concesión, mientras que en el caso de la minería artesanal, sus concesiones no superan a las 1000 hectáreas. Concluimos este punto y doy pase a mi compañera. Gracias. ¿En qué departamentos del Perú se desarrolla la minería ilegal e informal? Ilegalmente oro en Loreto y Ucayali. Esta actividad se concentra en Madre de Dios. Aproximadamente hay 10.000 mineros de oro informales o ilegales en aproximadamente 800 operaciones de extracción de oro y otras 20.000 personas les brindan servicios técnicos y comerciales. Según lo registrado por el MINEM, las regiones que en el 2018 presentaron mayor cantidad de reservas metálicas probables y probadas fueron reservas de oro en Cajamarca, La Libertad y Puno, reservas de plata, Ancash, Junín y Pasco, reservas de cobre, Moquegua, Arequipa y Tacna, y reservas de zinco en Ancash, Pasco y Junín. Minería informal en Madre de Dios, Puno, La Libertad y zona del sur medio, que abarca las provincias de Palpa y Nazca en Ica, Carabel y Chal en Arequipa y Lucanas en Ayacucho. En dichos departamentos existen regularización clara, así como actores estatales que coadyudan a su formalización. Actualmente no existe. Lo que se hace es utilizar las buenas prácticas y, bueno, un tema de integración con los poderes del Estado, como el Poder Ejecutivo en los 3 niveles del gobierno, Poder Legislativo por medio de las comisiones creadas para abordar el problema y el Poder Judicial. Como dato, el 10 de marzo del presente año se creó por medio de una resolución de Secretaría General número 028-2021 de la MINAM, se creó la unidad funcional de delitos ambientales del Ministerio del Ambiente, que dependerá del viceministro de Ambiente y estará como coordinador el señor Gibson Jesús Dávila Ordóñez. ¿Qué problemas se vienen dando allí? Un tema de contrabando de oro, madera y castañas principalmente, blanqueamiento de oro mediante acciones fronterizas con Bolivia, mercado negro también. Otro problema es la contaminación de mercurio, la deforestación en Ucayali y las ANP que no están libres de esas acciones ilegales. Según el informe de la Amazonía saqueada, de las 649 ANPs identificadas, 55 tienen puntos mineros ilegales activos o balsas en sus límites. Ya. Buenas tardes, profesora. A mí me ha tocado la pregunta 5 sobre el análisis de las condiciones que favorecen la minería ilegal. Bueno, después de haber leído e investigado, yo lo he dividido en 3 partes. En contexto político y legislativo, contexto económico y el contexto social. En el contexto económico tenemos como principal motivo el alza en el precio del oro, ya que en el año 2002 al 2010 hubo un alza significativa en el precio del oro, y esto motivó a que muchas personas de las zonas rurales se dediquen a la minería informal. Esto para poder solventar a su familia y tener un ingreso mayor, ¿no? Otro motivo por el cual muchas personas se dedican a la minería ilegal es la falta de empleo adecuado, tanto en las zonas rurales como urbanas, que, como le mencionaba anteriormente, optan por la minería ilegal para poder tener ingresos, para poder tener con qué vivir. Otro punto importante es en el contexto social tenemos la carencia de bienes y servicios básicos, ya que en muchas de estas zonas rurales no cuentan ni con luz ni con agua, y mucho menos con una alimentación adecuada. Entonces muchos de estos pobladores vienen de otras zonas
hacia Madre de Dios, hacia las zonas donde la minería informal está en su apogeo y, y se dedican a esto, ¿no? A la minería informal. Ese es el contexto social. En el contexto político tenemos la falta de legislación, ya que desde el 2002 se han publicado muchas leyes que no tienen no van direccionadas de acuerdo a las zonas, ¿no? Si bien es cierto, la minería informal se concentra mucho en Madre de Dios, pero también se concentra en otros territorios. Y la legislación no es muy clara con respecto a qué cosa se puede explotar y qué cosa no se puede explotar. Recién en el gobierno de Ollanta se puso la ley de pena privativa de la libertad a las personas que se dedicaban a la minería informal en las zonas donde no está permitido la minería informal. Hay zonas que están restringidas el tema de la exploración y explotación de minerales. Otro punto importante es la formalización. Para formalizar a la minería informal, te piden un montón de requisitos y el procedimiento es engorroso, es muy difícil y muy burocrático, y esto hace que las personas que se dedican a la minería informal no se motiven por formalizarse, sino que eh, quieren continuar siendo informales, debido a que el proceso es muy difícil y poco accesible, ¿no? Estas para mí son los principales motivos por cual la minería informal sigue tomando fuerza en nuestro país. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Giselle Ramírez. Voy a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser la estrategia para alcanzar la minería formal? A comienzos del 2019, el Ministerio de Energía y Minas creó una proposición llamada Visión de la Minería en el Perú al 2030, donde se basa en el marco sostenible. Según Ricardo Cayo, docente del programa de alta especialización en gestión integral para la minería moderna en ISAN, nos cuenta en la misma página de la universidad que este proyecto se centra en tres ejes: la sociedad, la economía y el medio ambiente, y nos indica ciertas estrategias. Una de ellas es el uso de la tecnología, donde el especialista se basa en que se debe utilizar maquinaria innovadora que sea amigable con el medio ambiente y se pueda reducir los impactos con el ecosistema, impactos negativos. La siguiente estrategia es los planes de contingencia, saber cómo accionar, cómo reaccionar ante cualquier eventualidad de crisis, accidente, entre otros. La reducción de contaminación. Aquí, a través de estudios efectivos de impacto ambiental, esto se realizará enfatizando los territorios cercanos a las zonas mineras, el ahorro de energía, mediante las prácticas sustentables de uso de recursos renovables, la comunicación con las comunidades. Aquí se debe realizar constante diálogo para conocer problemas, atender y prevenir ante cualquier eventualidad, ¿no? Que se pueda empeorar y se pueda, en este caso, mejorar. La última estrategia son puentes entre el Estado, la empresa extractiva y las comunidades. Aquí se basa en que los conflictos sociales y ambientales se pueden evitar creando mecanismos y así generar una mayor empatía entre estos tres agentes. ¿Qué áreas o sectores del gobierno de la sociedad deberían intervenir? Aquí fundamental es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Quien propone, quien supervisa y está disponible para que se pueda efectuar la minería legal y proponer estrategias, ¿no? El Ministerio de Ambientes, que regula cualquier efecto que afecte al medio ambiente, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la SUNAT, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien regula cualquier maltrato a la mujer, trata de personas, la Fiscalía de la Nación, Ministerio de Defensas, el Guardacostas del Perú, el Poder Judicial, la Dirección General de Minería y los gobiernos regionales del sector, que son muy importantes. Mi nombre es Pablo Bolaceda Obregón
y voy a responder la pregunta número 7. ¿En qué consiste el convenio de Minapata y cómo se encuentra relacionado con la minería ilegal y salud de los peruanos? Como antecedente, esto pasó en la ciudad de Minapata, Japón, en 1956 por un accidente industrial. A raíz de ello, en 2003 empiezan las coordinaciones por el convenio de Minapata, donde tiene como objetivo proteger la salud y el medio ambiente. El Perú es uno de los 728 países que ha suscrito el convenio mediante la Resolución Suprema número 038-2015. En esta carta, donde el presidente Ollanta que firma, que firma el convenio en el 2013, el 10 de octubre. En 2018, el 29 de octubre, Perú ha sido sede del convenio de Minapata. Aquí, en este cuadro, se muestra la evolución inicial del convenio sobre el mercurio en el Perú, desde 1999 hasta el 2019. ¿Cómo se encuentra relacionado con la minería ilegal y salud en los peruanos? Esto se relaciona con una minería artesanal y en pequeña escala que se extrae el oro. Esto fue a raíz del departamento Madre de Dios. Acá se muestran algunas instituciones aliadas que combaten sobre la minería ilegal. Y respecto a la salud, ¿cómo impacta? En el mercurio impacta lo siguiente: disminución visual auditiva, déficit de atención, temblores musculares, debilidad muscular, un humor cambiante, una pérdida de memoria. ¿Y esto a través de qué? De una bioacumulación o una biomagnificación. Puede ser de manera directa con los peces o de manera indirecta a través del plancton por metilmercurio. ¿A quién los afecta? A los niños menores de 5 años y a personas gestantes, de las cuales nos recomiendan lo siguiente: comer pescado recomendado, por ejemplo, el toyo, pez espada, doncella, etc.